no puedo, perdón, aún no puedo mostrar mi pantalla. No sé cómo. ¿Pueden ver? Sí se ve ya. Perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar hoy aquí. Vielen Gracias al Maldonado por organizar. Y nosotras somos Chila Mendoza y Sofía Hernández. Nosotras trabajamos en el proyecto de Razón en Drudel 11 en Jena. Y antes de empezarmos con la presentación, gustaría de introducirnos. Yo he estudiado historia, sociología y ciencias políticas en Brasil, Alemania y Perú, y por eso es para mí un honor hoy volver, aunque virtualmente, a San Marcos y presentar un poco de nuestros resultados preliminares de nuestra investigación. Sofía, ¿quieres presentarte? Sí. Me llamo Sofía Hernández y estudié Sociología y Pedagogía en Leipzig e Hildesheim, aquí en Alemania. Y desde el año pasado trabajo en el proyecto y en este proyecto me ocupo principalmente de la pedagogía y probar diferentes formas de comunicación. Mi lengua materna es alemán, seguida de español, así que espero que me entendáis. Sheila, du musst die Bildschirmpräsentation größer machen. Sí, gracias. ¿Quieres? Jetzt. Sí. Ok. Okay. Perdón, es que un segundo porque si no, no puedo ver. ¿Sí? Sí. Ok. El contenido de la, el contenido de la presentación es que primero hablamos de los antecedentes de históricos generales en Alemania y después presentamos el proyecto y luego explicamos el diseño de la investigación. Y después describimos el campo de acción, como el contexto, el grupo objetivo y el discurso. Al final demostramos los resultados. El proyecto tiene una duración de 36 meses, desde enero de 2023 a ese año en diciembre. Es financiado por el Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Asuntos Especiales aquí en Alemania. Participan la Asociación de Apoyo Juvenil Trude 11 en Jena, donde nos trabajamos, y el Centro de Investigación sobre el Antisemitismo de la Universidad Técnica de Berlín. Se trata, por tanto, de una colaboración entre la ciencia y la práctica. En primer momento tenemos de ponernos de acuerdo sobre qué es el antisemitismo, ¿no?
Y hay más de una definición de antisemitismo, pero ellas son parcialmente disputadas por cuestiones ideológicas. Así que en este proyecto y ahora vamos a hablar no de una definición específica, sino que de dimensiones del antisemitismo. Y la primera dimensión es el antijudaísmo. Y aquí ya en el nombre tenemos judaísmo, no semitismo, porque es de cuño religioso, tanto de orígenes cristianas cuanto de orígenes musulmanas. Y en esta dimensión tenemos el prejuicio contra los judíos porque ellos no aceptan a Jesús como el Mesías o Mohammed como el profeta. Pero en esta situación también hay teorías de la conspiración, como por ejemplo el libelo de la sangre, que tuvo su primera aparición en el siglo XII en Escandinavia, y es una narrativa que existe hasta hoy. Según esa teoría, los judíos matan niños y niñas de forma ritualística para sacarles la sangre. Un ejemplo en nuestros datos de cómo este antijudaísmo es formulado en la habla es en noviembre de 24, cuando un usuario de Instagram dijo sobre los aficionados de fútbol en Ámsterdam que atacaron a espectadores de Israel: Antiguo Testamentario, ojo por ojo, terrible pero explicable. El antijudaísmo, en especial en las teorías de la conspiración de raíces religiosas, influencian al antisemitismo. Mira que aquí cambiamos la palabra porque ahora, con el advento del iluminismo, la aversión a los judíos debe ser explicada de una otra manera que no sea la religiosa, y por eso hablamos del antisemitismo moderno, y ese también tiene diferentes facetas. En ese momento, los principales puntos del antisemitismo son la teoría del otro. O sea, el judío es el hospedado, pero jamás será visto como parte de la comunidad donde vive. Con el advento de la industrialización, visto que los judíos en Edad Media no tenían derecho de trabajar con oficios artesanales, tenían ya experiencia con el comercio y préstamo de plata, y por eso les fue visto como capitalistas. En marzo de 24 leemos en un comentario: ellos imprimen el papel de dinero, ellos crean el sistema financiero y nosotros somos sus esclavos. Quizás lo más interesante aquí sea la capacidad de decir dos cosas al mismo tiempo, porque a partir de ese momento el antisemitismo va a ser, bueno, un poco después, el antisemitismo de cuño económico va a decir que el judío es tanto responsable por el capitalismo cuanto por el socialismo. Juntamente con el poderío económico viene la idea de que los judíos controlan la prensa, y así no solamente qué información las personas comunes reciben, como también cómo interpretarlas. O sea, la idea de que no hay libertad de pensamiento. Teniendo el poder económico y de los periódicos, suele que en el antisemitismo moderno también creen que los judíos controlan la política. Aquí también tenemos un comentario de nuestro cuerpo que dice en Instagram: nosotros somos gobernados por los satanistas. En todas las partes del mundo, todos los gobiernos siguen el mismo objetivo diabólico. Y este comentario de junio de este año es bastante interesante porque junta este antisemitismo moderno político con palabras satanista, diabólico, que son resquicios del antijudaísmo. Y aquí vemos no solamente cómo los dos son interligados, sino la capacidad de adaptación de los códigos antisemitas. Y por último, en el antisemitismo moderno está la idea del movimiento eugenista, de la raza. Así que la definición es racista: una conversión al cristianismo no es posible, no hay integración completa. Aunque hasta la Segunda Guerra eso se ha hecho con mucha frecuencia, eso de los judíos se convierten en Alemania al luteranismo, en España al catolicismo, en Polonia al catolicismo, etc. A partir de entreguerras, los judíos no son vistos como asimilados o asimilables, sino que diferentes
y a más fondo una otra raza que necesita una solución. Y aquí recordemos el Holocausto. Después del Holocausto no se hace ni en Alemania ni en cualquier otra parte del mundo, de verdad, un corte claro en el antisemitismo. Es lo que llamamos el antisemitismo post-Shoah y el antisemitismo respecto a Israel. El antisemitismo post-Shoah muéstrase en diferentes códigos. Hay aquellos que niegan al Holocausto diciendo que es toda una fake news para dar visibilidad a los judíos. Otros, aunque no nieguen al Holocausto, lo disminuyen en su proporción o en su especificidad. En la literatura se dice que esa dimensión del antisemitismo no es a pesar del Holocausto, sino que por causa del Holocausto. En Alemania lo más común es el deseo de poner un punto final a la historia nazi y concentrarse en otros aspectos de la historia. En nuestros cuerpos leemos esto en comentarios como: en algún momento es necesario que póngase un punto final en la llamada dívida histórica. Los que participaron ya no existen más, lo que de hecho no es verdadero también. O en un otro vídeo sobre el campo de concentración Buchenwald, donde un usuario escribió: me alegrará cuando sea abierto nuevamente. El antisemitismo respecto a Israel es en la literatura explicado como el Estado de Israel es la persona del judío entre los estados. Lo que eso quiere decir es que cuando que se ataca al Estado de Israel o israelíes solamente por ser Israel o israelí, pero también ataca a judíos de todo el mundo por verlos no como ciudadanos de los países donde nació y viven, sino que como hóspedes en estos países con una solidaridad solamente en relación a Israel. Para evitar este tipo de antisemitismo hay la regla de los 3 Ds, que permite la crítica al Estado de Israel sin hacer ningún comentario antisemita. Y eso es cuando no hay demonización. Por ejemplo, en un comentario tenemos Israel, aquí infierno, un juego de palabras, el duplo estandarte o la delegitimación. En un otro ejemplo tenemos disuelva Israel y ya. En ese tipo de antisemitismo también es común que sean utilizados como sinónimos judeo, israelí y sionista. Opa, perdona. Al otro lado, sí. En nuestro cuerpo vemos estas dimensiones. 32% de los comentarios antisemitas son caracterizados por el antisemitismo post-Shoah o por el antisemitismo moderno. En nuestro gráfico está en moderno todos menos el económico, pues que esto solo ya hace 17% de los casos. Y el antisemitismo respecto a Israel hace 15% de los casos, y los antisemitismos religiosos, o sea, antijudaísmo, hacen 2%. Interesante que en 7 casos no pudimos decir exactamente en cuál de estas categorías está, porque la categoría anterior que han visto acá son las teorías de la conspiración, que puede estar en todos ellos, específicamente de unos de ellos, o que está en más de uno de ellos. En nuestros trabajos tenemos más 2 grupos de clasificación, que no vamos a entrar en detalles acá, pero uno es lo llamado decoding, basado en un proyecto que tuvo duración de 3 años en los medios sociales de Alemania, Francia e Inglaterra, y aquí se trabaja como códigos como el otro, la inmoralidad, la explotación capitalista, los privilegios generados por el Holocausto, etc. Y la otra categorización se refiere a emociones que son generadas por la idea del judío, como deseo de violencia, odio, asco. Para concluir, las imágenes antisemitas suelen tener raíces históricas que les otorgan credibilidad. Muchas veces son utilizadas inconscientemente, pues hacen parte hace muchas generaciones y siglos de lo imaginario colectivo. Esas imágenes tienen gran capacidad adaptativa
Así que una teoría de la conspiración del siglo XII puede fácilmente adaptarse y ser utilizada como negación a la existencia de la pandemia de corona. Un otro detalle importante es que estructuralmente el antisemitismo, así como otras formas de discriminación, atribuye ciertas características negativas a todo un grupo de personas para construirlos como el otro, el enemigo inferior y menospreciable. Lo diferente es que al mismo tiempo se hace una otra imagen, que es en verdad contradictoria, que es de un grupo superpoderoso y excesivamente civilizado. Pero en la mente del antisemita, la dicotomía no es contradictoria, inferior y superior al mismo tiempo y por eso peligroso, capitalista y socialista al mismo tiempo y por eso controlador, y etc. Para hablarnos del antisemitismo en Alemania, visto que el antisemitismo se basa de imágenes construidas históricamente, vamos a empezar por la Edad Media. Aquí, como ya he dicho, las comunidades cristianas europeas dominaban y excluían a los judíos de los oficios artesanales y no se les permitía afiliarse a gremios o cofradías. El comercio y el préstamo de dinero, que era prohibido a los cristianos, son entonces algunas de las pocas actividades que les era permitida. Había en varias ciudades lo llamado derecho de no tener judeo como vecino, haciendo con que ellos viviesen en otras ciudades o en zonas específicas de la ciudad. Esa separación profesional y de moralidad refuerza la idea del otro distinto de uno. Aquí, teorías de la conspiración en general de motivo religioso o del chivo expiratorio, lo que muchas veces generan pogroms, existía. Esos pogroms son los linchamientos de un grupo acompañado de la destrucción y del expolio de sus bienes. Los pogroms del siglo XII son particularmente importantes porque con estos la población judaica de Alemania, gran parte, migra para el este, pero el czar no les deja entrar en Rusia, así que se instalan en Lituania, Polonia, Ucrania, etc. Y Polonia vendrá a ser en el siglo XIX hasta el Holocausto el hogar en Europa con el mayor número de judíos. En la Edad Media, edad moderna, perdón, como ya hemos discutido, es marcado por la revolución industrial, el iluminismo y el romanticismo. El iluminismo crea las bases de la filosofía moderna y en partes busca una ruptura con la iglesia, pero eso no significa un rompimiento con las ideas antisemitas. Ellas deben ser reinterpretadas y el prejuicio contra el judío no puede seguir con base solamente en la religión. Así como los filósofos iluministas, los literatos románticos siguen creando personajes judíos en sus libros para caracterizar el otro, el indeseable y para adaptar las imágenes antisemitas. Hay una profusión de ofensas relacionadas a animales, a enfermedades y a características físicas. Juntamente con este movimiento de ideas, hay la revolución industrial y los judíos que eran activos en el comercio y préstamos de dinero siguen con esas carreras y llegan a un cierto poderío económico. Al mismo tiempo empiezan a trabajar en medios de comunicación o a financiarlos. En el campo político hay un movimiento de ciudadanía donde se abre por primera vez la posibilidad de asimilación. Eso ocurre con algunas características: escoger la lengua del país en vez de la lengua materna, o sea, alemán y no yiddish, castellano y no ladino, juntamente con bautismo, luteranismo en Alemania, catolicismo en España, ortodoxia en Ucrania. Eso porque en el inicio del movimiento nacionalista, la nacionalidad era una función de dónde ha nacido, la lengua que habla y la religión que tiene. Además, en ese periodo se hace la posibilidad por primera vez de que los judíos sirvan los ejércitos nacionales y frecuenten la escuela pública. A eso se añade en el entreguerras el concepto eugenista de raza y con el avance de las ciencias biológicas y el estudio de los microorganismos, la idea de parásita. Eso es importante por dos motivos especiales en relación al Holocausto. Con el concepto de raza, la asimilación no solo no es posible, como es revertida. Mira que quien define quién es judeo
no es la persona propia, sino que el nazi. Personas que ya generaciones se ven como alemanes, polacos, franceses, son clasificados como judíos independiente de cómo se sienten, de qué hablan o qué creen. Conversiones son ignoradas, la participación del ejército en el ejército es ignorada, el judío es el otro a ser separado y perseguido. El segundo punto es el parásita, con las alegorías del virus o bacteria que hace el cuerpo nacional enfermo, hay la necesidad de buscar soluciones para el problema judaico. Y esas soluciones son tanto en lenguaje como en acciones violentas similares a lo que se hace con los microorganismos indeseables. El gran mito es que después de 45 no hay más antisemitismo en Alemania o Europa. El deseo de olvidarse o de poner un punto final a la historia nazi es tan antiguo cuanto el fin de la guerra, siendo un deseo formulado muchas veces ya en 1945. El antisemitismo es en la mayoría de las veces desde el Holocausto indirecto. Uno no dice yo soy antisemita y orgulloso de serlo. Pero eso no significa que el antisemitismo no exista o que no sea articulado en teorías de la conspiración y en lenguaje código. Como por ejemplo la idea de que el holocausto no fue tan grande así o que hay una élite satanista en el mundo. Un término clave para las políticas públicas en Alemania hoy es la cultura del recuerdo, que significa el recuerdo consciente de eventos históricos, tanto como parte de las políticas públicas de hacer la historia pública y parte de la memoria colectiva, cuanto parte de la responsabilidad social de reflexión individual. La cultura del recuerdo es una política pública presente en escuelas, museos y memoriales, por el deber cívico de recordar para prevenir. Al mismo tiempo hay un debate político sobre qué y cómo recordar. El enfoque en el pasado nazista de 80. Desde la reunificación de las Alemanias, la cultura del recuerdo no es solamente sobre el recuerdo y reflexión en la dictadura en Alemania Oriental y en los últimos años la época del colonialismo alemán. Aunque exista una cultura del recuerdo, en el año 2024 fueron registrados 8.627 casos de antisemitismo en Alemania, o sea, 24 casos por día, siendo que de esos 494 fueron marcados por el uso de violencia. Y también eso no solo muestra que el antisemitismo no es solamente parte del pasado, como sigue activo hoy, y en dos aspectos es interesante decir también que 284 de estos casos fueron en escuelas y 1978 en la internet. A la verdad, el antisemitismo encuéntrase en todas las partes de la sociedad. Hace mucho que se sabe con certidumbre que el antisemitismo es parte del medio de la sociedad. El concepto de medio es marcado por la normalidad y estabilidad política, lejos del extremismo de derecha y de izquierda, por la formación escolar y por buena situación económica. Bien, aunque el antisemitismo exista también en el medio de la sociedad y en la extrema izquierda, en nuestro proyecto nos concentramos en la extrema derecha, porque ahí el antisemitismo constituye el núcleo ideológico. La extrema derecha está en contradicción con el orden liberal y democrático y amenaza la cohesión social. Es típico de las ideologías de la extrema derecha la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. Lo que muchas veces no expresan solamente en palabras, sino que también en actos violentos. Por eso a veces buscamos hablar con personas en los medios sociales que no están haciendo comentarios directamente antisemitas, pero que son característicos de la extrema derecha, pues que partimos del principio de que estas personas ya están en la red de la extrema derecha y tienen el antisemitismo como parte de su cosmos. El motivo de hacer eso es que estamos trabajando con la idea de radicalizar,
Deradicalización es un proceso de largo plazo con acompañamiento profesional para que las ideologías extremistas sean alejadas y los valores democráticos sean aceptados. Cada persona que quiere salir de la escena de la extrema derecha, escena extremista, requiere un apoyo personalizado para que pueda hacerlo de forma con su sexo. Ahora que ya hicimos las definiciones esenciales para nuestra investigación, vamos a decir qué es nuestra investigación, qué es este proyecto. Bueno, nuestro proyecto se llama Derazón, Deradicalización del Antisemitismo Online. Y bien, las secciones de comentarios de las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, son locales donde las personas se conectan y se radicalizan. Aún tenemos un problema muy grande en relación a las redes sociales en el aspecto de regularización, o sea, leyes, y de transparencia, o sea, cómo funcionan los algoritmos de la moderación. Ya, lo que pasa es que aunque muchos comentarios y posts sean retirados del aire, en cuanto ellos quedan online, cualquier uno puede leerlos. Muchas veces, incluso, aunque haya muchas denuncias, el contenido sigue online. Y eso permite que los límites de lo expresable sean ignorados o cambiados. Los grupos extremistas coopten personas y también adolescentes para sus visiones de mundos y les radicalizan. Hay ya muchas investigaciones sobre eso y en medios sociales sobre las contribuciones en forma de vídeos, fotos y memes. O sea, las investigaciones en general trabajan con el poste inicial. Pero la novedad en nuestra investigación es que estamos menos interesados en el post original y más interesados en aquel que las personas comentan en esos posts. Eso porque lo que buscamos es desarrollar y probar diferentes estrategias de comunicación y analizar su eficacia. El carácter dialógico es esencial para iniciar y acompañar procesos de deradicalización. Un efecto interesante que hemos percibido es que en muchos casos el post original no es importante para los temas que son discutidos en los comentarios. Así que en algunas situaciones, posts que no son problemáticos se caracterizan por comentarios de odio. Nuestra pregunta de investigación es cómo podemos lidiar con los comentarios antisemitas y de extrema derecha en las secciones de comentarios de las redes sociales. Rápidamente quiero mostrar el diseño de investigación. Partiendo de un problema del mundo real, creamos una pregunta que intenta responder con investigación empírica y análisis de literatura en 7 fases. Compilamos datos, los curamos, los analizamos para realizar las decisiones de cuáles informaciones, roles, estrategias vamos a experimentar en la próxima fase. Las hipótesis son nuevamente testadas, reformuladas, analizadas en un intenso proceso cíclico. Ahora estamos en la fase de que hicimos las 7 fases de captación de datos y estamos en la análisis final. Cómo el proyecto funciona, Sofía va a explicar un poco más ahora. Sí. El campo de acción del proyecto implica el público objetivo, el discurso y el setting, que es social media. Sí. El grupo objetivo son personas que usan códigos antisemitas en Instagram y TikTok. Y en primer lugar hablamos con ellos, pero no importa si la persona utilizan códigos antisemitas consciente o no inconsciente. Los extremas derechas y los antisemitas son los más importantes para nosotros. Dado que el mensaje se difunde en un espacio público, que hay personas que le siguen de forma activa o pasiva y también hay gente que lee los comentarios en respuesta. También nunca se sabe con certeza con quién se está escribiendo, porque una foto de perfil puede ser falsa o no. Sí. ¿Sí?
El setting es social media y eso significa que en general las redes sociales hacen posible a compartir temas complejos de forma fácilmente y atractiva. Esto puede ser una ventaja o una inconveniente. Las emociones ayudan a que la persona se identifique con los problemas sociales, pero también fomenta la explosividad de las secciones de los comentarios. El algoritmo promueve contenido que coincide con los intereses de los usuarios. Y no es posible entender completamente cómo funcionan los algoritmos, porque las plataformas no explican todo sobre la publicidad, la moderación del contenido y las recomendaciones como la For You page. Los retos del setting es que en las redes sociales es difícil construir las relaciones verdades y eso es muy importante por la pedagogía. El trabajo educativo en línea tiene problemas para crear estas relaciones y por eso tenemos ese proyecto. Y hay más reacciones emocionales y conflictos sin contacto personal y anonimato. Y esto puede tener un efecto explosivo al setting. También existen varias formas de antisemitismo en las aplicaciones y hay un desarrollo dinámico de códigos, palabras y símbolos antisemitas y a veces están codificados. Y el algoritmo admite contenidos explosivos y no reconoce todas las codificaciones que hay. La cámara de eco, como la echo chamber, y la cultura de los memes también influyen en cómo la gente ve la información y que lo ven en su For You page. Y el proyecto en 2023 hubo un fase piloto con la aplicación Telegram y yo no sé que ustedes conocen esa aplicación. Telegram es un servicio de mensajes y puedes participar en grupos grandes y como un broadcast y channels, pero también es como WhatsApp o Facebook con los private chats. Y el problema con eso es, aunque se encuentran el público objetivo, la función de moderación impide rápidamente la comunicación. Y en los años 2024 y este año 2025, trabajamos con las dos aplicaciones TikTok e Instagram y ellos tienen gran alcance y muchas posibilidades de comunicación, como la For You page, los Reels, pero también los private chats. Y en Instagram y TikTok es muy importante los captions y los hashtags, los filtros, los efectos, los sounds para el algoritmo. El fin del campo de acción es el discurso, una parte fundamental del proyecto. El paso del discurso es el primer contacto en el social media. Después tenemos que estabilizar el contacto y cuando eso funciona, vamos a redireccionamiento a otras ofertas, como el asesoramiento para abordar la violencia y el extremismo de derecha. Eso tenemos en nuestra asociación Rude 11. El objeto de la primera toma de contacto es también a ver qué tipo de método de hablar funciona sin que se produzcan interrupcionales unilaterales en la conversación. Y tenemos nuestros puntos de partida, la comunicación y el objetivo. En las columnas de comentarios usamos diferentes estrategias de comunicación, como la pregunta que uno se hace es qué condiciones de la acción comunicativa debe darse para que la interacción sea satisfactoria. Y el objetivo es que no hay interrupciones unilaterales y la estabilidad
del contacto. Y después podemos hacer ofertas avanzadas. La hipótesis aquí es, esto solo funciona esto solo funciona solo si la persona ya tiene dudas avanzadas, porque la voluntad de distancia no surge de nada. Y volver a explicar rápidamente el método de trabajo y el principio de los roles y las fases que tenemos. Como ya se ha dicho, las estrategias de comunicación se implementan en forma de diferentes roles. Cada rol tiene un punto de partida específico y un perfil propio y por lo tanto también una cuenta separada. Un rol puede utilizar solo o en combinación con los otros roles. Hay roles que actúan abiertamente y roles que no actúan abiertamente. Significa que a veces puedes ver o se aparece la asociación en la biografía del perfil y a veces no. En general, eso significa que tenemos un comentario inicial dependiendo del rol que se utilizamos, se reaccionará de forma diferente al comentario. Y aquí en la foto antes, Sheila, tenemos una pregunta, es en alemán, pero tenemos una pregunta a donde alguien pregunta, ¿por qué no puedes decir alles für Deutschland, que significa como todo para Alemania? Y eso no puedes decir en Alemania porque es una frase de la Sturmabteilung, la SA, del nacionalsocialismo. Y cada rol responde diferente. Una rol es más interrogativa, como con preguntas, ¿por qué haces eso? ¿Pero piensas eso? Una es más provocada y una es como un distractor. Los roles tienen diferentes características y tenemos 9 que se han utilizado de diferentes maneras. Por ejemplo, el distractor, el espectáculo, el confrontador o la investigadora. Por ejemplo, utilizamos el escéptico más masculino y más femenina para ver si eso influye en las reacciones. Ese rol de escéptico o escéptica debe provocar una disonancia cognitiva con sus preguntas, como ¿por qué piensas eso? Y el distractor quiere normalidad en la vida y por lo tanto desvía la atención del tema radical a algo normal, como sport o hobbies. Pero, ¿cómo seleccionamos los comentarios con que nos trabajamos? Porque hay muchos. En primer lugar, nos preguntamos si ese comentario es antisemitismo reconocible o no. Si hay, si puede ser concierto o inconsciente. Si es concierto, usamos el rol de ayuda profesional porque la persona sabe que es antisemitismo. Y cuando es inconsciente, podemos hacer que la persona sea consciente de eso después de un tiempo, después del chatting. Por eso, por ejemplo, usamos el escéptico y el escéptico, pero también trabajamos similar cuando no hay antisemitismo reconocible, como la extrema derecha, y trabajamos similar. Puedes ver en el diagrama. Por ejemplo, cuando hay un video de una asociación de extrema derecha y el comentario es xenófobo, nuestro proyecto trabaja con el rol, por ejemplo, de escéptico y preguntamos de dónde proviene ese pensamiento y trabajamos con el rol. Pero cuando hay un comentario claramente antisemitismo, que difunde un antisemitismo evidente, vale la pena reaccionamos con el rol profesional para no dejar espacio a la discusión. Okay. Aunque el enfoque de nuestra presentación hoy sea el design y método de investigación, nos gustaría presentar algunos resultados preliminares. En total hicimos 383 interacciones manualmente
hemos creado, como ya fue dicho, algunos roles que es como llamamos nuestros personajes. El escéptico y la escéptica juntos tienen, pues, es el mismo rol, pero son leídos como un personaje femenino o un personaje masculino, pero tiene el mismo tipo de estrategias retóricas y ideológicas. Fue el rol con mayor número de interacciones, un total de 116, seguidos del distractor con 85 interacciones. A esos dos roles les suman el perfil profe escéptico y profe distractor, que cada uno tiene 30 interacciones también. Estos datos son de la fase 7, o sea, ahora que terminamos de colectar los datos, pero quizás sea interesante decir que hasta la fase 4 sabíamos que el distractor tenía más resultados positivos en TikTok y el escéptico o la escéptica en Instagram. Una pregunta importante es sobre cómo funcionan las redes sociales. En este primer gráfico hay la diferencia en días entre el post y el primer comentario. Hay algunos valores faltantes y eso son las 29 veces donde nosotros hicimos un comentario directo en el post para ver si había reacción, pero en general lo que hacemos es hacer una respuesta, contestar un comentario que ya existe. En Instagram, más de la mitad de los comentarios se publican al mismo día que el post inicial. Y en TikTok, el comentario típico aparece un día después. Si miráramos el promedio aritmético, nos salen los 8 días en Instagram y 15 en TikTok. A eso se debe que algunos comentarios llegan mucho tiempo después. Hay, por ejemplo, en TikTok un comentario hecho 731 días después del post. Pero lo que es importante es que para el trabajo de desradicalización, lo más relevante es que la mayoría de los comentarios ocurren muy rápido, casi inmediatamente, después que el post aparece en las redes sociales. La pregunta ahora es, ¿cómo reaccionamos a eso? El Instagram en general contestamos en 2 días y en TikTok nuestra reacción típica tardó más, alrededor de 9 días. Probamos también algunas respuestas más tardías, pero no encontramos resultados positivos o a lo mejor no encontramos resultados, o sea, nadie nos contestó. Lo más importante es cuánto tiempo duraron nuestros diálogos. En general, las discusiones fueron muy rápidas. En ambas redes sociales, la interacción después de nuestra respuesta duró típicamente 2 días. El máximo fue 33 días en Instagram y 35 en TikTok, pero esos son casos excepcionales. En conjunto, tanto el Instagram como el TikTok, en Instagram y en TikTok obtuvimos 85 reacciones cada uno. Eso significa que en 140 casos, las interacciones, los usuarios contestaron lo que dijimos. Eso no significa necesariamente que la interacción haya sido exitosa, pero hubo una reacción que ya es algo importante. En este análisis quisimos saber si el tiempo que tardamos en reaccionar después del primer comentario influye en lo que los usuarios nos respondan. Y sí, el resultado es una diferencia clara. En los casos de reacción, los usuarios, el tiempo promedio de nuestras respuestas fue más corto. Y cuanto más tardamos en contestar, la probabilidad de recibir una respuesta disminuyó de forma marcante. Para decir eso, hicimos la prueba de Mann-Whitney-U, que confirmó esa diferencia no es casual, pero altamente significativa con P menos que menor que 0.001. O sea, eso significa que la rapidez de nuestra respuesta está directamente relacionada con la probabilidad de generar interacción. En este gráfico podemos ver los distintos, no son todos, pero los principales métodos de comunicaciones que hemos empleado. Y abajo en el gráfico son los roles empleados.
Por supuesto, si miramos todos los roles en conjuntos, vemos que las estrategias son diversas y se activan de forma dinámica. Cada fase se caracteriza por un énfasis distinto. Pero aquí voy a traducir ahora los códigos, o sea, los métodos de comunicación que hemos utilizado. El primero es pregunta de contenido o de comprensión. Un ejemplo es en una discusión que dice que los electores de AfD, el partido de extrema derecha en Alemania, son nazis, dice un usuario. Por lo menos ellos cuidan al país. Al que contestamos, ¿y usted cree que sin la ideología nazi sería imposible cuidar al país? El segundo es el reconocimiento de la buena intención básica del interlocutor. Después tenemos expresión de acercamiento y de afecto, manifestación de compromiso con el argumento, principio de eco o parafrase. Aquí tenemos un ejemplo en Instagram. Dijiste que 1, Turquía no debería incluirse porque solo está parcialmente ubicada en Europa. Y 2, los antiguos estados soviéticos no pertenecen a Europa. Escribiste ambos comentarios en el 30 de julio de 24. Te pregunté qué significa Europa para ti. ¿Cuál es tu respuesta? La posición propia o punto de vista contrario. Aquí también hay un ejemplo. Sinceramente, me resulta difícil que la gente asuma de forma generalizada que todos los científicos, autoridades y periodistas mienten solamente porque los resultados no se ajustan a su propia visión del mundo. Pero lo que realmente me interesa es, y ahí sigue la conversación. El próximo es mostrar la propia seguridad. Después preguntar por fuentes. Aquí estamos queriendo hacer con que el otro refleja sobre la crítica al que leemos o dónde leemos de dónde vienen nuestras informaciones. Y un ejemplo fue cuando un usuario dijo que entre 500 y 1000 nuevos migrantes llegan a la Alemania todos los días y por eso no hay departamentos para alquilar. Y contestamos, parece una cifra considerable. El crecimiento poblacional en la Alemania es de unas 150 personas al día, incluyendo nacimiento, migración y descontando las muertes. ¿De dónde sacas tus cifras? También hay la respuesta informativa o contraargumento. Aquí quizás sea interesante decir, es un punto bastante importante, porque la contrarrespuesta es contraargumento es una técnica clásica, pero funciona mejor analógicamente que en línea. Lo que pasa es que los comentarios son muy efímeros, desaparecen rápido en el flujo de las redes y muchas veces nadie los vuelve a leer. Y aún la utilización de las redes es efímera y uno se olvida que estaba en medio a un debate. En el caso de TikTok aún hay también el problema de caracteres permitidos para comentar, o sea, no puede hacer una respuesta larga. Además de eso, hay un efecto rebote. Cuando los usuarios son contradictos directamente, reaccionan con más resistencia o incluso se radicalizan más. Y también hay la simetría del diálogo, ¿no? Mientras que una respuesta argumentativa requiere mucho esfuerzo y parece menos atractiva, un comentario provocador se escribe en segundos. Otra metodología es la ingenuidad, la provocación. Por ejemplo, ¿no es agotador tener que distorsionar constantemente los números para que tengan el sentido para uno mismo? O después tenemos también la divulgación personal o autorrevelación, el cambio de tema, el reconocimiento del otro y el humor. A lo mejor miramos a dos roles, el distractor y la escéptica. El distractor aquí tenemos con todos los métodos y aquí los principales métodos. A lo mejor decimos que el distractor tiende a usar estrategias más indirectas y suaves como humor, reconocimiento del otro y la tendencia de suavizar o desviar del tema. Esas estrategias fluctúan según la fase de interacción.
cómo eso también ocurre al escéptico o escéptica, que acá en la versión menor se caracteriza por posicionarse de manera más clara, respondiendo directamente a los argumentos del interlocutor y mostrando su propia postura y ofreciendo contraargumentos informativos. Gracias por la oportunidad de presentar y estamos abiertos a preguntas. Voy a cerrar la ventaja para que vuelva a ver vos. Si quieren hacer preguntas por escrito, también estamos ahora mirando los comentarios. Sheila, du hast noch deine Bildschirmteilung an, gell? Tuvimos una primera pregunta. ¿Cuáles son las limitaciones de la investigación? Bueno, hay algunas. Gracias por la pregunta. Ahora terminamos la fase de colecta de datos, o sea, ahora estamos empezando con las análisis. La primera limitación quizás sea que tuvimos de hacer todo manualmente. Lo que pasa es que en la mayoría de las redes sociales, la directriz de lo que es permitido no permite que hacemos scrapping. Y así que tenemos de hacer todo el trabajo manualmente, y por eso la cantidad de personas con quien podemos entrar en contacto no es tan grande cuanto sería ideal. También una otra limitación es que nosotros tuvimos solamente 2 redes sociales, y eso es también porque el lenguaje de las redes sociales tenemos que aprender también. Entonces tenemos los problemas técnicos, por así decir, principalmente. Sofía, ¿quieres completar? Sí, también pienso que tiempo, porque los live streams en TikTok son muy interesantes porque todavía son las mismas personas, pero es mucho tiempo porque es manual. ¿Cómo se dice? La transcripción y todo eso, porque no es solo un comentario, es como un live stream de 1 hora. Pero pienso que es muy interesante para ver, pero yo no puedo hacer eso. Y también los live streams están en la noche o en la mañana, porque la gente tiene que trabajar. Y yo hago el trabajo de peluquería y no quiero trabajar a las 9 de la noche, por ejemplo.
la origen de la investigación. Lo que pasa es que hemos percibido un problema en el mundo real, ¿no? El hecho de que estos comentarios siguen online, bueno, por un lado, porque la moderación ni siempre es buena y ni siempre esos comentarios son retirados del aire, pero también hemos percibido que la radicalización ocurre en este medio. Así que buscamos trabajar en un punto que aún no hay investigaciones o empieza ahora a hacer investigaciones exactamente en la parte de comentarios de redes sociales. Bueno, el propósito de la investigación, empiezo por esta pregunta. Bueno, lo que pasa es que hay en Alemania y en muchos países proyectos de radicalización de las extremas, porque ellos son de cierta forma un peligro para la cohesión social. Y así que el propósito era buscar de radicalizar de forma ahí ya online. Así lo que necesitábamos era preguntarnos qué tipo de lenguaje funciona en un diálogo online. Porque lo que pasa muchas veces en los medios sociales es que empiezas a hablar con alguien y esta charla es interrumpida solamente por un lado, ¿no? Sigue, no sé, quizás empezaste a hablar con alguien cuando entraste en el autocarro y al salir ya no se acuerda más y ya. Lo que pasa es que queremos seguir en contacto porque un proyecto de radicalización solo funciona a largo plazo. Así que tenemos que buscar crear estrategias de diálogo que funcionen a lo largo plazo. Ese es el propósito de investigación, pensar en qué formas de retóricas, qué formas pedagógicas, qué formas de diálogo funcionan mejor en las redes sociales. Sí. Sophia? Sí, ich habe es nur auch aufgeschrieben. Okay. Nicht Sí, nur für mich. voy a leer. Sofía ha complementado. Ella dijo que en Alemania hay un aumento de radicalización y ahora hay muchos proyectos educativos, pedagógicos que se enfrentan al problema con las redes sociales y intentamos así ayudar con nuestros resultados también a estos proyectos. La otra pregunta fue cómo detectar a los intrusos en las redes sociales. Eso es interesante. Ni siempre bueno, a veces es posible percibir que alguno es un troll que está siendo utilizado, que es una mensaje instantánea, que fue programada con inteligencia artificial para la comunicación, por la forma como escribe, a veces por
algunas veces enviar mensajes en la parte particular y no en un comentario. Eso es un ejemplo. Pero también hay intrusos en el sentido de que estás teniendo un diálogo con alguien en la sección de comentarios y hay otros que van ahí solamente para intentar interrumpir la conversación, bloquear que haya una respuesta, que la relación um, exista. Y ahí es un poco más difícil porque lo que tenemos de hacer es intentar mantener el interés de la persona, del usuario con quien ya estábamos hablando y a lo mejor traer esta otra persona o estas otras personas también para el diálogo. No es simplemente detectar, pero sino integrarlas también en la conversación. Sí, no sabe que lo entiendo la pregunta correctamente, pero también pienso que muchas personas de la derecha están trolls en el internet, en los comentarios, y por eso también es muy difícil separar como quién es la pública objetivo y quién es solo un troll, algunas veces. ¿Sí, Leslie? Sí, hola chicas, disculpen, mi internet estuvo un poco mal, entonces me perdí un poco en la parte de metodología. Si bien yo sé que ustedes han analizado dos redes sociales diferentes, que su colecta de datos fue de manera manual, pero yo no sé cuál es su unidad de análisis, si han estado utilizando qué red social, qué página de Facebook, qué comentarios, si están analizando los posts solamente o solo los comentarios, ambos. Y no sé si ahí me perdí. ¿Qué están haciendo? ¿Análisis de contenido, de los comentarios? Ahí me perdí un poco y no sé si lo podrían volver a repetir, por favor, porque yo también estoy haciendo uso de Facebook en este caso para analizar el contenido de los posts, pero quisiera ver cuál fue su metodología, a ver si me puede ayudar un poco en mi investigación también. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Sí, trabajamos en TikTok e Instagram, no en Facebook. Y en esas dos redes sociales, lo que nos interesa más son los comentarios. O sea, a veces llegamos a un comentario por causa de un post, pero a veces el post no tiene relación con lo que está en el comentario. Así que a veces buscamos esos comentarios en páginas de partidos políticos, de los periódicos grandes de Alemania, pero también en periódicos alternativos, en páginas que crean, bueno, que dicen contar historia o contar sobre teorías que son videos generados por inteligencia artificial. Trabajamos con influencers, o sea, no con influencers, sino que en la página de influencers. Y a veces llegamos a eso por el sonido que había en un video o por los captions, pero a veces simplemente aparecen en el For You page, porque si uno sigue y está siempre viendo estas cosas, buscando estas cosas, llega ahí. Pero sí, es verdad que es un poco, a veces es un poco difícil llegar a un comentario porque no puedes buscar un comentario como buscas a un post, ¿cierto? Es fácil buscar el post que fue generado, pero el comentario tienes que leerlo. Y eso tuvimos de hacer así manual, o sea, entrábamos en esta página y leíamos los comentarios y cuando había uno que era problemático,
empezábamos a dialogar con estas personas. Lo que buscábamos era entender, bueno, qué códigos esas personas están utilizando, o sea, cómo están hablando para que ni siempre sean percibidas directamente como antisemitas, por ejemplo. Y lo que estábamos buscando era generar estrategias de comunicación. O sea, en general, lo que es distinto en esta investigación es que no solamente estábamos buscando el contenido problemático y analizándolos, como respondiendo a estos contenidos problemáticos y analizando, por un lado, lo que el comentario problemático y por otro, la estrategia que utilizamos para entrar en contacto. O sea, son dos campos al mismo tiempo. Después de que hacemos eso y documentamos todo, o sea, hay páginas y páginas de documentación, por eso lo que Sofía ha dicho de que el live stream es tan difícil, porque si hablamos en un comentario, pues puedo copiar el comentario y anonimizarlo, pero si estoy hablando de una live, tengo que hacer una transcripción de todo lo que está pasando en esta live. Y después hicimos la primer análisis en MaxQDA. Después sacamos los datos cuantitativos de ahí y los analizamos en SPSS. Así que tenemos tanto un análisis cuantitativa cuanto un análisis cualitativo y al mismo tiempo seguimos, hasta ahora no fue como que empezamos la lectura de la literatura y empezamos la parte empírica, sino que los dos se construyeron al mismo tiempo. Pues que a veces un comentario hace con que nosotros tenemos que entender alguna otra cosa y volvemos a la literatura. Y esto fue cíclico todo el tiempo. Exacto. Ahora estamos en la fase de volver y eso ocurrió varias veces de que hemos hecho toda una fase, pusimos en el MaxQDA, discutimos, creamos lo que vamos a hacer en la próxima fase, volvimos a hacer eso todo en un ciclo y ahora terminamos el último ciclo empírico en las redes sociales y vamos a volver a la análisis en MaxQDA ahora, pero leyendo todos los corpus de las 7 fases. Exacto. ¿Quedó claro? Hola, sí. Algo que me surgió ahorita también de duda es, ¿cuál fue la intención que ustedes tuvieron al comentar? Porque yo tengo entendido que ustedes también generaron propios comentarios para ver la reacción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la intención? Porque ahí ya creo que sería más experimental, ¿no? Sí, exacto. Es un proyecto bastante experimental. Es uno de los pocos, uno de los únicos en Alemania que está haciendo eso ahora, que es al mismo tiempo que estamos analizando datos que ya están en el mundo, estamos analizando los datos que nosotros generamos. Y los generamos porque el objetivo es crear un lenguaje o crear formas de percibir, ok, esta persona tiene dudas y puede ser que si hablamos con ella viene de radicalizarse, a salir de la escena. Así que si creamos, nosotros también generamos datos en este sentido, de que estamos haciendo eso también. Es bastante experimental. Quizás sobre eso también debo añadir que como es una cosa experimental que aún no hay tanta gente haciendo este tipo de investigación, muchos de nuestra literatura también es literatura cinza, ¿no? Literatura que no es publicada con DOI o con ISSN. O sea,
estamos en una RI que también hace muchos experimentos. Sí. Por la pregunta con el genocidio en Palestina. Es cierto, y también tenemos eso en este grupo, pero el objetivo principal es el grupo de derecha y después, como también tenemos eso en nuestro trabajo, pero lo más importante, pienso que es el grupo de derecha y el grupo que dice esto con el genocidio es un otro grupo, pero también tenemos eso. Oh, pienso. ¿Hay más preguntas? Tila, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, por favor. Buenas. Bueno, soy Ulises Zamora. Bueno, casi veo, creo que su investigación es cualitativa. Disculpa, yo recién estoy iniciándome en estos temas. En Sí. cuanto a literatura revisada, en sus antecedentes, ¿qué tipo de antecedentes encontraron principalmente?
quería ver ese poquito, ver cómo vinculan con ello, ¿no? Y en el tema de... Ahí mostraron unas figuras. Las figuras, ¿de qué, a través de qué software se valieron para, o simplemente una... Porque vi que hablaron de unos porcentajes en tema de su investigación. Creo que hablaron y también acotaron que solamente fueron a la extrema derecha, obviamente, porque también hay posiciones, creo que en la extrema izquierda, que ambas concluyen en algún punto, ¿no? Coinciden. Pero mi pregunta puntual era sobre los antecedentes. ¿Qué antecedentes encontraron en la revisión de investigaciones previas? Gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, empiezo con el final de la pregunta. Sí, hicimos una investigación que es tanto cuantitativa cuanto cualitativa. Para los datos cuantitativos hemos utilizado SPSS de IBM y los gráficos de estadísticos principalmente hicimos hasta ahora la descripción, la estadística descriptiva, fueron con este software. Los segundo grupo de gráficos donde había las curvas mayores fue realizado con MaxQDA. O sea, porque ahí lo que estábamos buscando era ver cómo clasificamos, o sea, hemos hecho el análisis del lenguaje, un análisis cualitativo y pusimos códigos que son los métodos de comunicación y ahí podemos marcar cuáles documentos fueron leídos y cuáles códigos queremos analizar y hicimos estos gráficos. O sea, son ambos, los primeros gráficos de la presentación eran cuantitativos con SPSS y los últimos gráficos eran cualitativos con MaxQDA. Sobre la razón de que estamos hablando de la extrema derecha. Hay algunas, pero quizás la primera que debemos comentar es que estamos en una asociación que trabaja en el combate a la extrema derecha. O sea, ya teníamos en nuestra asociación la expertise sobre este tema. Así que empezamos de ahí. Pero lo que dices es verdad, sí, que hay un momento en que la extrema derecha y la extrema izquierda se encuentran en su forma de trabajar en las guerrillas mediáticas, las guerrillas de las redes sociales. Pero lo que estamos buscando en esta investigación es principalmente la forma de argumentar de la extrema derecha, porque es donde ya tenemos una expertise en nuestra asociación y tenemos la posibilidad de trabajar con la deradicalización de ese grupo en nuestra asociación. Así como he dicho, hay también antisemitismo en el medio de la sociedad y no solamente en los dos extremos, pero no es el foco de nuestra investigación. O sea, una vez u otra aparecen nuestros datos colectados, pero no es el foco. Sobre los antecedentes, no sé si comprendo la pregunta exacta. ¿Preguntas qué hemos leído antes de empezar el proyecto? No, investigaciones previas similares a su tema de investigación. Sí, perfecto, gracias. Sí, hay, por ejemplo, Decoding, que es un proyecto de Alemania, Reino Unido y Francia, que trabajó con algo parecido.
en especial en Facebook, pero ellos no generaban comentarios. O sea, ellos así buscaban en los comentarios abajo de los posts y los analizaban. Es un proyecto de lingüística, pero no hacían ellos mismos comentarios para analizar también estos comentarios. Eso tenemos en la literatura, también, como he dicho, literatura CINSA principalmente, en otros proyectos que no son de antisemitismo. Hay proyectos sobre la radicalización islámica, por ejemplo, en Alemania, que tienen muchas pesquisas en ese sentido, y algunos de ellos trabajan con esa idea de roles en medios sociales. Ahí tenemos un punto. Sí, y creo que esas son las dos bases. O sea, de un lado, lo clásico antisemitismo en los comentarios, que ya vienen siendo analizados en varios proyectos, como Decoding, como ahora me fue, no sé, no me acuerdo los nombres exactamente. Y por otro lado, proyectos de radicalización de la extrema derecha, y hacemos una combinación de los dos, principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Hay más preguntas? A ver si la otra pregunta, en vista que, bueno, Gracias. sí. Cuando ustedes interactúan en las redes, cuando uno va a las redes recibimos respuestas de todo calibre, ¿no? De todo nivel, y Sí. eso a veces va relacionado con la capacidad intelectual de la persona, ¿no? Hay gente de que estamos acostumbrados ante un comentario a calificarlo directamente. ¿Y cómo separaron esa respuesta de un lenguaje vulgar o una respuesta quizá con un argumento? Podría ser equivocado, pero sí tienen un argumento más académico, podría decir, ¿no? Porque muchas veces ahí, cuando no hay capacidad de argumentación, utilizan cierta terminología vulgar, ¿no? O sea, ¿y cómo separaron esas respuestas? ¿Cómo analizaron? Creo que sí lo mencionaste, ¿no? Sí, creo que lo mencionaste. Es que, Sí, o sea, gracias. cuando yo no tengo argumento te califico de algo, ¿no? O sea, es así, que yo me quedo sin argumento, te califico en algo. O sea, eso me llamó la atención y quería preguntarte cómo lo manejaron ellos. Sí, gracias. Eso es bastante interesante. Bueno, pero sí, lo que pasa es que muchas veces los comentarios son quizás un meme o algunas pocas palabras y no un argumento, y a veces son, sí, comentarios de odio o expresión de asco, por ejemplo, o interés en violencia o cualquier cosa así. Y eso también los clasificamos como son. O sea, lo que hemos mostrado en los gráficos finales son los métodos que nosotros utilizamos para contestar, pero hay un otro grupo de códigos que utilizamos para demarcar, para analizar lo que el otro está diciéndonos. Así que
aún estos comentarios, por más que no sean argumentativos, son de interés porque así aprendemos cómo se trabaja en los medios sociales. A veces son todo lo que vamos a recibir de respuesta, otras veces son como que interrupciones a debates que están de hecho ocurriendo, o a veces son formas de que contestan realmente, aunque no parezca muy sencillo. Y eso lo analizamos porque también entender cuáles son los memes, cuáles son las palabras de bajo calón que uno utiliza en este contexto es interesante para pensarnos en las estrategias de cómo contestar a eso. Así que contestamos también a estos casos de respuestas y vemos si alguna cosa funciona. Hay alguna de nuestras estrategias que va a funcionar si alguien simplemente me contesta solamente con emojis. ¿Y cuál es el significado de un emoji? Pues que cambia de un lugar al otro y todo eso. Aquí es importante también decir que estamos trabajando en el contexto de lengua alemana. O sea, hay quizás algunas expresiones o algunos memes que acá se utilizan, pero no se utilizan en otra región, ¿no? Y eso también tenemos que tener en consideración. Por eso también nuestra literatura es muy fuertemente marcada por lo que se produce en Alemania y no en todo el mundo, porque es la especificidad de la derecha alemana que estamos trabajando. Ok, muchas gracias, Tina. Claro. Aló. Hola. Hola. Una pregunta, para hacer el análisis del discurso cualitativo, ¿qué técnica cualitativa utilizaron? Gracias. Bueno, lo que hicimos fue con el MaxQDA, le separamos las alas y analizamos frase por frase, a veces parte de la frase por parte de la frase, y lo trabajamos también en estos códigos. Lo trabajamos varias personas trabajando en un mismo documento, o sea, cuando después que terminamos la interacción, obviamente, y los pusimos en MaxQDA. No solamente una persona estaba leyendo y analizando, sino que más de una y haciendo las discusiones, pero la definición de los códigos es basada en la literatura y a veces en lo que percibimos ahí en el hecho de la comunicación, aunque a veces no lo tuvimos anteriormente en la literatura. Ya, y de todo discurso, de todo análisis, salen categorías significativas. Para Sí. usted, ¿cuál fue la categoría que marcó su investigación? Interesante. Bueno, por un punto aún estamos haciendo el análisis, ¿no? O sea, hay aún algunas partes de la codificación que nos faltan. Creo que lo que me marcó bastante fue la diversidad de las teorías de la conspiración, que a veces tenía de volver para comprender lo que la persona estaba haciendo y como que ella utilizaba palabras que van en diferentes dimensiones del antisemitismo para entender qué quiere decir. O sea que muchas veces la comunicación era en código. Y para entender, para trabajar con eso, era necesario descifrar. Eso
es una cosa que me marcó bastante. Otra cosa que me marcó bastante, pero eso quizás no sea exactamente en esta pregunta, porque no es sobre el análisis del discurso, pero cómo llegar al, al bueno, a los datos, es cómo que las redes sociales son dinámicas. O sea, una cosa que, es, que está generando mucho comentario, mucha utilización de Internet, no sé, en enero ya es un asunto que no existe más en febrero. Y que ya es otro grupo de códigos o un otro grupo de sonidos que van a hacer con que uno llegue a los comentarios antisemitas. Creo que esos dos son los puntos principales. Y tercero, quizás, perdona, la utilización del humor, ¿no? Volviendo al análisis del discurso, que como que el humor permite que uno diga cosas antisemitas o de extrema derecha o contra otras personas, o racismo o sexismo, pero es solamente un chiste. Y cómo entonces analizar eso manteniendo la persona en la conversación. Claro, eso podría ser, ¿no? El sentido del humor que se va a visualizar en todos los discursos. Muy interesante. Quizás sería bueno Gracias. para construir un conocimiento de sentido común, utilizar la teoría de las representaciones sociales de Sergei Moscovich. Él dice que a través del discurso nosotros podemos generar un conocimiento de sentido común y que es a través de los códigos que ustedes están utilizando, ¿no? Muy, muy interesante su investigación, las felicito y gracias por compartir con nosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedes quizás escribir el nombre del autor en el chat, por favor? Ok, ya le escribo. Es Sergei Moscovich. Él Ah, data de ok. 80. Sí. Él es el padre de la teoría de las representaciones sociales que se utiliza para el análisis del discurso, Sí, sí. donde él dice que a través de sus núcleos figurativos, que son como los mapas conceptuales donde emergen las categorías, se va a construir un conocimiento de sentido común en la comunicación, en el interactuar que hacemos las personas. Es sumamente Perfecto. Sergio Moscovich. Pero lo voy a escribir. Ya, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o alguna pregunta que desea ponerla en el chat, por favor, para que puedan responder nuestros ponentes? Bien, al no tener más respuestas, en primer lugar, de parte del vicerrector académico de pregrado, del doctor Carlos Cabrera Carranza, vicerrector académico, les agradece por su presencia a nuestros ponentes y también a nuestros asistentes en esta tan importante conferencia. Les solicitamos amablemente también poder encender sus cámaras para la fotografía final, por favor. Bien, tomaremos la foto en 3, 2, 1. Sonrían. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también a nuestras ponentes, a Tila Mendoca y a Sofía Hernández. Una muy bonita ponencia acerca de las redes sociales.
y ahorita teniendo las redes sociales como prioridad, ¿no? Que cualquiera se puede comunicar por ahí. Hasta a mí me ha gustado la ponencia, así que muchísimas gracias, muy interesante. Y nada, gracias estimados participantes, gracias a todos ustedes por asistir una vez más y no olvidarles que también tendremos el próximo mes las conferencias del Seminario Internacional para octubre. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, buen día. Gracias a la ponente, Gracias. gracias. Muchas gracias.